Para comenzar esta práctica, busca un lugar en el que sentarte. Dedica un tiempo a encontrar una posición en la que te sientas cómoda, en la que te sientas cómodo, sostenida, sostenido, y observa tu propio cuerpo. Comprueba si la columna, el cuello y la cabeza están en la misma vertical y deja que las manos descansen en los muslos o en el regazo. Si estás sentado o sentada en una silla, apoya las plantas de los pies en el suelo, sin calzado, enraizándote en el suelo. Y asegúrate, en el caso de estar sentada en un cojín o en un banco de meditación, que las rodillas queden más bajas que las caderas. Y cuando te sientas preparado, cuando te sientas preparada, cierra suavemente los ojos, si eso te resulta cómodo. O en caso contrario, reposa suavemente la mirada en un punto indeterminado del suelo, ubicado a 1 metro o 1,5 metros de distancia. Prestando ahora atención durante unos minutos a las sensaciones físicas de contacto del propio cuerpo con las superficies donde estás sentado o sentada, tal y como se presentan. Y al sentirte preparado o preparada, cambia ahora la atención desde las sensaciones de estar sentada a las sensaciones de la respiración, empezando por encontrar el lugar del cuerpo en el que la respiración resulte más evidente, más nítida. Presta atención a esas pautas cambiantes de las sensaciones que proceden de esa zona del cuerpo. Y al sentirte preparada, preparado, cambia la atención desde las sensaciones de estar sentada a las sensaciones de la respiración, encontrando en primer lugar aquel lugar del cuerpo en el que la respiración resulte más evidente,
más nítida. Y prestando ahora atención a esas pautas cambiantes de las sensaciones que procedan de esta zona del cuerpo. Esto puede significar, al sentir la respiración en las fosas nasales, notando así el aire entrando en el cuerpo y notando el roce del aire en las fosas nasales cuando abandona el cuerpo. O puede significar notar el ascenso y el descenso del pecho que acompañan a la respiración. O quizás puedas notar la expansión y la contracción del abdomen al inspirar y al exhalar. Deja descansar tu atención en esa parte del cuerpo en que mejor puedas sentir la respiración, siendo consciente de ella mientras ocurre, prestando toda tu atención al recorrido seguido por el aire al entrar en el cuerpo y al recorrido seguido por ese mismo aire al abandonarlo durante la expiración. Recuerda que no es necesario respirar de ningún modo determinado, ni pretender utilizar la respiración para llegar a ningún sitio en concreto. Se trata simplemente de concentrar tu atención de la mejor manera posible en sentir tu respiración de un momento al siguiente. Y seguramente hay momentos en los que la mente prefiere irse a otro lugar, quizás arrastrada por pensamientos, por emociones o por sensaciones procedentes de cualquier otra parte del cuerpo. Y eso es completamente normal. Cuando esto ocurra y te des cuenta de que tu atención ya no está en la respiración, toma nota de lo que ha atrapado tu mente y sencillamente dirige amablemente de nuevo la atención a las sensaciones de la respiración, sin ningún tipo de juicio ni de reproche. Volviendo siempre a la respiración todas las veces que sean necesarias. A continuación, cuando te sientas preparada, cuando te sientas preparado, permite ahora que la atención se expanda más allá de la respiración, hasta llegar a incluir las sensaciones físicas procedentes de todo el cuerpo, advirtiendo aquellas zonas en las que el cuerpo hace contacto con la silla o el cojín, observando con curiosidad las sensaciones de contacto o de presión, notando la zona en que las nalgas se apoyan en la silla o el suelo, las sensaciones en las manos que descansan en los muslos o la una con la otra. Reconoce del mejor modo posible todas estas sensaciones físicas en un espacio más amplio de conciencia, que incluye tanto la respiración como las sensaciones físicas. Siendo consciente de todas estas sensaciones como una totalidad, como un todo.
Y ahora, cuando te sientas preparada, cuando te sientas preparado, cambia el foco de atención para dirigirlo hacia los oídos, estando abierto y cobrando ahora conciencia de los sonidos, sin necesidad de ir a buscar ninguno, ni de generarlo, solo acogiendo del mejor modo posible los sonidos procedentes de todas direcciones, tal y como llegan. Puedes imaginarte que eres como un micrófono, al cual llegan sonidos de todas direcciones y que los va cogiendo. Sonidos que tal vez procedan de tu propio cuerpo, que tal vez procedan de la habitación en la que estás, o quizás de la casa en la que habitas, o quizás puedas llegar a percibir los sonidos del exterior. Y en el caso de que no percibas ningún sonido, también está bien. Observa cómo es el silencio. Y mira si puedes advertir simplemente las sensaciones auditivas de cada sonido, percibiendo sus cualidades, si son altos, si son bajos, agudos, graves, continuos, intermitentes, próximos o distantes. Advirtiendo también del mejor modo posible el momento en el que aparecen los sonidos y el momento en que desaparecen, y percibiendo cómo esos sonidos son reemplazados por nuevos sonidos o por el silencio. La aceptación de los sonidos, tal y como llegan, implica tomar conciencia de que tú no has generado voluntariamente ese sonido, sino que ha surgido de forma espontánea. Un sonido solo es eso, la actividad que perciben tus oídos. No significan nada si no les hacemos caso, si los dejamos pasar. Pero si nos enredamos con ese sonido, les damos más fuerza. Porque de esa forma generamos nuevos racimos de pensamiento y se forman patrones estructurados en la mente. No hay que distinguir entre sonidos malos y buenos. Tú únicamente ves pasar los diferentes sonidos, apareciendo y desapareciendo, aceptando los sonidos tal y como son, sin juicio alguno.
Y cuando te sientas preparada, preparado, abandonando el foco de atención en los sonidos y llevándolo ahora en la aparición y desaparición de pensamientos en la mesa de trabajo de nuestra mente, advirtiendo ahora, como hacías anteriormente con los sonidos, cómo los pensamientos surgen en tu mente, cómo permanecen un rato para acabar desapareciendo y siendo sustituidos por otro pensamiento. Quizás puedas percibir el momento en que el pensamiento surge, notar cómo transita por tu mente para finalmente disolverse, acabar desapareciendo y ser sustituido por otro pensamiento. No hay ninguna necesidad de hacer que los pensamientos vayan o vengan, porque eso es precisamente lo que ya hacen. Simplemente tienes que tratarlos del mismo modo en que has tratado antes la aparición y la desaparición de los sonidos, permaneciendo atento, permaneciendo atenta, del mejor modo posible, a cómo emergen los pensamientos en la mente. La aceptación de los fenómenos mentales, de los pensamientos, implica tomar conciencia de que tú no has generado voluntariamente ese pensamiento, sino que ha surgido de forma espontánea. Un pensamiento solo es eso, la actividad por defecto de la mente. No significa nada si no le haces caso, si lo dejas pasar. Pero si te enredas en él, le das más fuerza, porque generas nuevos racimos de pensamiento y se forman patrones estructurados en tu mente. No hay que distinguir entre pensamientos malos y buenos, intentando potenciar unos e intentando dejar que otros pasen rápidamente. Ese es el juego de la mente. Y haciendo eso, únicamente se cronifica el diálogo interno rumiativo. Notando ahora también, mientras observas los pensamientos, si algunos van acompañados de emociones o de sentimientos intensos, agradables quizás o desagradables. Y si tal cosa ocurre, del mejor modo posible, advierte su intensidad emocional, viendo si es posible dejar que sean como son, simples pensamientos y simples emociones. La aceptación de las emociones implica tomar conciencia de que tú no has generado voluntariamente esa emoción, sino que ha surgido de forma espontánea. Una emoción solo es eso,
La actividad por defecto, asociada a pensamientos, a sensaciones, no significan nada si no les hacemos caso, si los dejamos pasar. Pero si te enredas en una emoción, le das más fuerza, porque generas nuevos racimos de emociones y se forman patrones estructurados. No tienes que distinguir entre emociones malas y buenas, intentando potenciar unas y abandonando otras. Ese es el juego de las emociones. Y haciendo eso únicamente cronificas el diálogo interno rumiativo. Cuando te sientas preparada, cuando te sientas preparado, deja a un lado, de la mejor forma posible, los pensamientos y el proceso de pensar y el proceso de sentir las emociones y dirige ahora de nuevo tu atención al ancla ya familiar de las sensaciones que acompañan a la respiración, volviendo al punto de partida del momento presente. Y durante los últimos momentos de esta práctica, date cuenta del papel activo que desempeña en tu propio bienestar, proporcionándote el tiempo suficiente para estar con tu propia experiencia, para abordarla del mejor modo posible, con una conciencia abierta y exenta de crítica. Y deja ahora que el sonido de las campanas marque el final de este periodo de meditación formal. Y a continuación abre los ojos y realiza aquellos movimientos o estiramientos que el cuerpo necesite.